Más allá de las estrellas conocidas, en un rincón de la galaxia olvidado por el tiempo, yace un mundo envuelto en misterio y protegido por un escudo de energía impenetrable. Su brillo es engañoso, sus torres y pasarelas de cristal parecen pacíficas, pero guardan secretos que ningún ojo mortal ha contemplado. Allí llega la 17ª Legión, llevando la voluntad del emperador y la fuerza de generaciones de guerreros. Sus hombres han atravesado batallas imposibles, enfrentando enemigos que desafían la lógica y la guerra misma. Y ahora, liderados por Sor Talgron, se preparan para penetrar en lo desconocido. Dentro del domo, nada es lo que parece. Cada sombra, cada reflejo, cada pasarela podría ocultar un peligro o un secreto aún mayor. La ciudad espera, silenciosa, casi consciente de la llegada de los portadores de la palabra. Prepárense para entrar en un mundo donde la fe y la guerra se entrelazan, donde los héroes deben enfrentarse no solo al enemigo, sino a lo desconocido mismo. La historia está a punto de comenzar. Capítulo 3. Peones de la tormenta. Las pasarelas elevadas vibran bajo el impacto constante de los relámpagos enemigos. Sor Talgron y la 34ª Compañía permanecen clavados en su posición, atrapados entre columnas de cristal fracturado, mientras las máquinas de guerra trípodes avanzan con precisión calculada. Cada una de aquellas abominaciones mecánicas se mueve con una inteligencia inquietante, reajustando sus ángulos de tiro, reposicionándose para obtener líneas de visión limpias. No disparan al azar. Aprenden. Sor Talgron siente cómo la furia y la doctrina se entrelazan en su interior. Aquello no es solo resistencia enemiga. Es herejía en su forma más pura. Abominaciones pensantes. El emperador jamás lo habría permitido. Otro rayo impacta contra la pasarela. El cristal estalla en fragmentos incandescentes que llueven hacia los niveles inferiores, perdiéndose en la profundidad de los valles urbanos. El estruendo se mezcla con el rugido del trueno constante que azota el cielo. El hermano Arshak asoma apenas la cabeza para marcar un objetivo. Inmediatamente, 3 descargas convergen sobre su posición, obligándolo a replegarse. ¿Se coordinan, capitán? Están cubriendo los flancos y cerrando los ángulos. Sor Talgron asiente. Ya lo sabe. La 34ª no está siendo contenida. Está siendo cazada. A través de los canales de batalla, llegan informes fragmentados. Otras compañías también sufren bajas severas. Las defensas del domo no son una última línea desesperada, sino un sistema de guerra plenamente operativo. Las columnas energéticas que sostienen el escudo se alzan como obeliscos de luz, protegidas por plataformas elevadas y nidos de fuego. Kol Badar cree que su destrucción podría provocar una reacción en cadena. Sor Talgron se aferra a esa posibilidad como a un dogma. No podemos quedarnos aquí. Si no avanzamos, nos aniquilarán pieza por pieza. Señala las columnas con su puño blindado. Objetivo prioritario. Avance por secciones. Fuego concentrado. Los portadores de la palabra emergen de la cobertura en oleadas breves y calculadas. Los vólteres rugen, disparando ráfagas bendecidas contra las máquinas. Algunos proyectiles detonan contra los escudos energéticos enemigos. Otros impactan, arrancando fragmentos de metal ennegrecido. Una de las máquinas se tambalea, sus patas mecánicas chirriando mientras reajusta su equilibrio. No cae. Responde con una descarga masiva que volatiliza una barricada improvisada. 2 hermanos mueren al instante, reducidos a siluetas incandescentes antes de desaparecer. El apotecario Hurlon trabaja sin descanso, arrastrando cuerpos, extrayendo el material genético bajo fuego constante. Cada segundo ganado es una victoria mínima arrancada al caos. Sor Talgron siente cómo el combate despierta los impulsos más profundos implantados en su biología. Sus glándulas segregan furia. Su visión se afila. El mundo se reduce a objetivos, distancias y ángulos de ataque. A lo lejos,
escucha el estruendo de cápsulas de desembarco impactando. ¿Refuerzos? ¿O más bajas? Es imposible saberlo. Una máquina enemiga gira su torso artillado y fija a Sor Talgron como objetivo prioritario. El capitán apenas tiene tiempo de reaccionar. El rayo impacta a escasos centímetros, fundiendo el suelo y lanzándolo contra una columna. Su armadura absorbe parte del golpe, pero el impacto sacude sus sistemas. Se incorpora de inmediato. No retrocedáis. La fe es nuestra armadura. Sus palabras atraviesan el estruendo como un mantra de guerra. Los hermanos responden, avanzando pese a las bajas. La escuadra Tertius entra finalmente en contacto, atacando desde un ángulo elevado. Sus disparos coordinados obligan a las máquinas a redistribuir su fuego, aliviando momentáneamente la presión sobre la 34ª. Estamos en posición. Fuego de supresión activo. Sor Talgron aprovecha la apertura. Ahora, avanzad hacia las columnas. Los astartes corren entre relámpagos y escombros, cruzando espacios abiertos barridos por el fuego enemigo. Uno tras otro caen, pero los supervivientes continúan. El capitán alcanza una estructura de soporte a menos de 100 metros del primer obelisco energético. La columna pulsa con una luz cegadora, descargando energía hacia el domo como un corazón artificial. Las máquinas reaccionan de inmediato, redirigiendo su potencia de fuego hacia esa posición. El aire se llena de descargas. Sor Talgron comprende que el tiempo se agota. Si Kol Badar se equivoca, la 34ª será aniquilada allí mismo. Pero la obediencia no admite dudas. Avanzan. Bajo cielos en llamas, sobre un mundo moribundo, los portadores de la palabra continúan su marcha hacia el corazón del pecado, decididos a cumplir la voluntad de su primarca, cueste lo que cueste. Incluso si el precio es su propia condena. Desde lo alto de la pasarela de cristal, Sor Talgron observa el campo de batalla desplegarse bajo sus pies. Miles de hermanos de batalla avanzan acorazados, apoyados por docenas de tanques de la Legión, luchando ferozmente por cada metro de terreno, mientras convergen desde todas direcciones hacia el centelleante escudo domo, que domina la ciudad. A la distancia, los destellos de los proyectiles disparados por miles de vólteres parecen una inmensa constelación de velas encendidas. El rugido constante de las armas queda ahogado por el trueno incesante de la tormenta, que ruge sobre sus cabezas. Misiles surcan el aire dejando estelas de humo, y las armas de plasma, sobrecalentadas, vomitan su carga con una luz tan intensa que deja cicatrices de fuego en las retinas. El enemigo avanza sin temor ni vacilación. Un ejército robótico, desprovisto de miedo, piedad o duda. Sus máquinas de guerra, de apariencia engañosamente delicada, avanzan entre el caos casi sin sufrir daños. Sus largas piernas insectoides las impulsan hacia adelante con una precisión inhumana, atravesando la lluvia de fuego Volter, protegidas por esferas de relámpagos que centellean y chisporrotean al absorber los impactos. El fuego de respuesta es devastador. Rayos de energía atraviesan las filas astartes, masacrando escuadras enteras y haciendo estallar Predators y Landriders en violentas explosiones. Solo el fuego concentrado de cañones láser logra, tras un esfuerzo desmesurado, sobrecargar algunos escudos y destruir por completo a una sola de aquellas abominaciones mecánicas. Los aspectos prácticos de la guerra ocupan la mente de Sor Talgron, obligándolo a relegar sus dudas morales. Que los humanos de 4716 son divergentes, es innegable. Su falta de arrepentimiento y su disposición a crear máquinas pensantes bastan para condenarlos. Y aún así, el capitán de la 34ª compañía no puede evitar sentir piedad. Desde el aterrizaje, no ha visto ni un solo ser humano con vida. Solo máquinas de guerra, y los restos destrozados, desmembrados y ensangrentados de aquellos a los que su legión ha sido enviada a exterminar. Una punzada de remordimiento le atraviesa el pecho. ¿Por qué el emperador no permitió a la 17ª Legión guiarlos hacia la iluminación? La voz del sargento Arshak lo arranca de su ensimismamiento.
Aquí llegan. Desde abajo, la escuadra Tertius irrumpen en el combate. 3 Land Speeders, formas grisáceas lanzadas a gran velocidad, surgen como proyectiles. Son las últimas innovaciones de las forjas de Marte. Sus pilotos fuerzan los motores gravíticos, oscilando para evitar el fuego dirigido mientras ejecutan una pasada lateral bajo la pasarela. Aullan al pasar por debajo, con los motores rugiendo, y al elevarse inician su ataque. Vólteres pesados disparan cientos de proyectiles explosivos de alta velocidad. Los multicañones de fusión descargan ráfagas sobrecalentadas, sobresaturando los escudos enemigos y fundiendo las máquinas robóticas desde dentro. Objetivos neutralizados. Buen trabajo, Tertius. Los visores verdes parpadean ante los ojos del capitán. Flujos de datos recorren su iris al fijar el siguiente punto de inserción. 274 metros. Transmite las coordenadas con voz firme. Las confirmaciones llegan de inmediato. Sin dudarlo, Sortalgrón corre hacia la balaustrada, apoya un pie y se lanza al vacío. Antes de que la gravedad lo reclame, sus retroreactores rugen al cobrar vida. Los motores vectoriales aúllan mientras acelera por el aire, dejando tras de sí un rastro de llamas y humo negro. Los hermanos de la 34ª lo siguen, descendiendo como luciérnagas ardientes entre precipicios y abismos de cristal, esquivando el grueso del fuego enemigo. Nuevos visores de objetivo aparecen. A su derecha, otro grupo de máquinas enemigas avanza por una terraza excavada en la superestructura de la ciudad. Elevan sus brazos argénteos. Las chispas comienzan a acumularse. Sortalgrón grita una advertencia y se lanza en un picado descontrolado. Una fracción de segundo después, 3 cegadores rayos atraviesan el aire donde se encontraba. El estruendo supersónico sacude su casco. 2 veteranos son alcanzados. La electricidad salta entre sus cuerpos, cortocircuitando sus sistemas vitales. A por ellos. Enfurecido, el capitán redirige su vuelo y cae entre las máquinas. Dispara su pistola Volter mientras desciende, enviando proyectiles de masa reactiva contra los escudos centelleantes. Los rayos enemigos vuelven a surgir. Otro guerrero muere. Sortalgrón aterriza violentamente sobre la terraza cristalina. Activa su maza de energía. Comprende, como ya ha aprendido, que los escudos son vulnerables en combate cercano. Observa de cerca a las abominaciones. Burlas sintéticas de la forma humana. Torso cristalino, cabeza sin rostro, piernas insectoides, brazos rematados en lanzas eléctricas. Venas de plata conducen la energía desde sus núcleos. Tal vez esta guerra sí sea justa, piensa. La batalla estalla a su alrededor. Más astartes aterrizan. Vólteres y lanzallamas rugen, aunque los escudos enemigos desvían la mayor parte del daño. Sortalgrón salta sobre la máquina más cercana. Esquiva una lanza de relámpago y golpea su escudo con la maza. El impacto lo destruye en una explosión de energía. Un segundo golpe destroza una de sus patas. La máquina cae, emitiendo un chillido mecánico. Con la bota sobre su pecho, Sortalgrón aplasta su cabeza. El núcleo se apaga. Las venas de plata se oscurecen. El combate continúa. Otra máquina muere bajo fuego de fusión. La última resiste, matando a otro veterano antes de que Arshak desactive su escudo con un puño de combate. Aunque destruida, lanza un último relámpago. Sortalgrón es alcanzado, lanzado contra una pared y arrojado al vacío. Cae 30 metros. Impacta contra una terraza inferior. Vive. Se arranca el casco inutilizado, con la cara enrojecida por la rabia y el dolor. Arshak aterriza junto a él. ¿Está bien, capitán? Sí. La máquina está destruida. El camino al escudo domo está despejado. Ante ellos, el escudo domo resiste el bombardeo de cientos de tanques y de media legión de titanes. Un titán clase Warlord es derribado por un rayo de las torres de plata.
Sor Talgron identifica las torres menores que refuerzan el escudo. Esas son la clave. Pese a las bajas, las escuadras de asalto alcanzan los objetivos y colocan cargas de fusión. Primera oleada, objetivo asegurado. Segundo objetivo asegurado. El sargento Paeblen ha caído. Objetivo asegurado. Sor Talgron asiente a Arshak. Ha llegado el momento de la verdad. Háganlo. Las cargas de fusión colocadas alrededor de la base de las 3 torres argénteas detonaron de forma simultánea. Durante un instante eterno, Sor Talgron no percibió ningún efecto visible. No hubo explosión inmediata ni colapso aparente, y una fría certeza comenzó a asentarse en su mente: el plan había fallado. Entonces, una de las torres objetivo empezó a temblar. Las cargas de fusión habían convertido su base en una masa sobrecalentada de metal líquido, hirviendo y gases incandescentes. La estructura comenzó a combarse lentamente, como un coloso herido incapaz de sostener su propio peso. Con un profundo gruñido metálico, acompañado por una descarga salvaje de electricidad que recorrió toda su superficie, la torre de más de 1 kilómetro de altura colapsó hacia adentro y cayó directamente contra el escudo domo. Cuando la primera torre inició su caída, las otras 2 comenzaron a oscilar. Al principio descendieron con lentitud, pero su velocidad aumentó de forma constante, acelerando hasta precipitarse con una violencia incontenible. El impacto combinado provocó una explosión de luz y energía mucho más intensa que cualquiera presenciada hasta ese momento. Rayos de electricidad saltaron sin control entre las 3 torres de plata y, por un brevísimo instante, un desgarro apareció en la estructura del escudo domo. Sor Talgron estaba convencido de que, incluso si aquello producía algún efecto, no sería más que una brecha momentánea. Ahora. Rugiendo, Sor Talgron se lanzó al aire, activando su retroreactor mientras las llamas de los propulsores lo impulsaban hacia la cúpula. Aceleró con rapidez, los motores trabajando al límite contra la fuerza de la gravedad. A medida que se acercaba, el poder del escudo domo se intensificó. La energía erizó su piel y sus tímpanos vibraron con un dolor punzante. Cuando estaba a menos de 50 metros del velo, la primera torre impactó por completo, desatando una explosión de luz y electricidad aún más devastadora. Un instante después, las otras 2 torres cayeron también. La descarga resultante fue cegadora. Rayos de energía saltaron salvajemente entre las estructuras de plata y el desgarro en el escudo se hizo visible durante un latido de corazón. Sin frenar, Sor Talgron corrigió su trayectoria hacia el hueco temporal, forzando los motores de su retroreactor hasta el límite y consumiendo con rapidez sus últimas reservas de combustible. Arcos dentados de relámpagos crepitaron a través del agujero mientras el velo comenzaba a reformarse. Con un grito de determinación absoluta, Sor Talgron aceleró aún más, consciente de que aquel era el momento decisivo, de que no existía posibilidad alguna de vacilar. Rugió al atravesar la brecha, que se reducía con rapidez, y todo su cuerpo fue sacudido por un relámpago que lo atravesó de lado a lado, utilizando su carne como conductor. El retroreactor se cortocircuitó por completo, chisporroteando y expulsando humo negro, pero el impulso acumulado fue suficiente para impulsarlo a través del menguante desgarro en el velo. Perdió y recuperó la visión de forma intermitente, mientras caía como una piedra, con el cuerpo chamuscado, hasta estrellarse pesadamente contra un balcón palaciego en el interior del parpadeante domo. Durante unos instantes sufrió espasmos involuntarios, mientras los últimos vestigios de electricidad abandonaban su cuerpo y se disipaban a través del suelo de cristal pulido, incorporándose sobre una rodilla, con humo saliendo de la piel quemada de su rostro, liberó los anclajes de su placa pectoral y dejó caer el ahora inútil retroreactor, que golpeó el suelo con un fuerte estruendo. Esto fue muy poco agradable. El tabardo color crema del sargento veterano colgaba hecho jirones ennegrecidos por el fuego. Algunas partes aún ardían, y Arshak las arrancó con indiferencia, arrojándolas a un lado.
Tan solo los guerreros de la escuadra Helicon habían logrado atravesar la grieta. Las otras escuadras de asalto supervivientes permanecían atrapadas en el exterior del escudo domo. Sor Talgron soltó una maldición. Habían sido necesarias las cargas de fusión de todas las escuadras para abrir las defensas del enemigo, y no era una maniobra que pudiera repetirse. Tampoco había forma de comunicarse con las fuerzas al otro lado. El escudo bloqueaba las transmisiones con la misma eficacia con la que detenía las lanzas y el fuego pesado. El domo oscurecía todo lo que existía más allá de sus límites. Ignorando el dolor que le abrasaba el rostro, Sor Talgron alzó la vista. La ciudad bajo el escudo no había sido tocada por la guerra. Domos prístinos de cristal, torres relucientes y pasarelas interconectadas se extendían ante ellos como una telaraña bañada en plata. La visión resultaba profundamente perturbadora. Pero Sor Talgron no se detuvo en aquellas maravillas. Su atención estaba fija en la gigantesca estructura de cristal que se alzaba en la distancia, y en la colosal estatua que la coronaba. El coloso de plata y cristal tenía más de 1 kilómetro de altura, representando a una figura humana con los brazos alzados. Cada pocos segundos, los relámpagos del escudo domo golpeaban sus manos extendidas, bañando la estatua en destellos de energía que recorrían su torso. Una profunda revulsión creció en el interior de Sor Talgron. Aquella no era la efigie de un fundador, ni de un héroe ancestral. Era el dios de los habitantes de 4716. Entonces es cierto. Esta gente son paganos idólatras. Lorgar, dame fuerzas. Avanzaron sin encontrar resistencia alguna. Tras la brutal carnicería librada fuera del escudo, la ausencia total de enemigos resultaba inquietante, casi antinatural. Cruzaron vastas pasarelas arqueadas de delicado cristal, moviéndose con cautela hacia la torre central, cubriendo todos los ángulos y escaneando en busca de movimiento. Es como una tumba. Sor Talgron no pudo sino estar de acuerdo. Casi deseaba que el enemigo apareciera, aunque solo fuera para romper aquella opresiva serenidad. Finalmente, alcanzaron el templo central, una estructura alienígena con forma de flor de cristal, sobre la cual se erguía la estatua del falso dios de las tormentas. Al penetrar en su interior, descubrieron a decenas de miles de hombres, mujeres y niños arrodillados en silencio, sumidos en trance religioso, orientados hacia un ídolo de cristal. En lo alto de un estrado, un anciano sacerdote los observaba con una expresión lúgubre. Permaneced junto a mí, no disparéis, y seguid mi ejemplo. Descendiendo entre la multitud silenciosa, Sor Talgron se enfrentó al anciano y exigió la rendición del mundo y la desactivación inmediata del escudo domo. Como respuesta, el sacerdote reveló un cubo de cristal del que emergió un libro abierto, exquisitamente iluminado con oro y una caligrafía perfecta. Sor Talgron reconoció las palabras al instante. Estaban escritas en el gótico religioso de Colchis, palabras que conocía de memoria. No lo comprendo. El sacerdote giró las páginas hasta mostrar la iluminación principal. La imagen representaba al dios emperador de la humanidad, radiante, con su armadura dorada adornada por antiguos símbolos de relámpagos. En ese instante, la verdad golpeó a Sor Talgron con la fuerza de un martillo. Los habitantes de 4716 no eran herejes. Eran adoradores del emperador. Sor Talgron contempla la gigantesca imagen del emperador venerada por los habitantes de 4716. Una figura primitiva, esculpida como un dios de las tormentas y los cielos, muy alejada de la verdad imperial, pero nacida del miedo, la esperanza y el aislamiento. En ese instante, comprende que la guerra librada contra ese mundo ha sido un error nacido del dogma y la incomprensión. Esta guerra jamás debería haber sido aprobada. Vuestro pueblo no es herético. El anciano sacerdote del templo confirma que su gente llevaba generaciones esperando contacto con otros humanos. Creían que la humanidad había desaparecido,
y que el emperador era un guardián celestial que los había protegido del vacío. Su fe, aunque deformada, era sincera. Sor Talgron siente el peso del exterminio ya cometido. Ciudades arrasadas. Poblaciones enteras reducidas a cenizas por una interpretación rígida de la doctrina. Comprende que han cometido un genocidio por un malentendido. Podemos detener esto. Bajad el escudo. Haré que cesen los bombardeos. El sacerdote duda. Sabe que, al bajar el escudo, su pueblo quedará indefenso ante los guerreros del imperio. Exige una promesa. Juradme que los últimos de mi pueblo vivirán. Sor Talgron, con la voz quebrada, hace el juramento. Promete protegerlos. El escudo de energía cae. En órbita, las flotas reciben la orden de alto el fuego. En todo el mundo, los combates se detienen por primera vez desde la invasión. Sor Talgron transmite el informe al Fidelitas Lex. Explica que el mundo no es herético, y que la campaña debe concluir. La respuesta de Cor Feiron es fría, distante, carente de emoción. Mantened la posición. Poco después, los augurios detectan señales de teletransporte masivo. Sor Talgron siente un nudo en el estómago. Un centenar de astartes con armadura de exterminador se materializa alrededor del templo. Forman un anillo perfecto. Armas pesadas apuntando a la multitud indefensa. Desde lo alto de las escaleras, Cor Feiron observa la escena. Dos figuras más aparecen junto a Sor Talgron. Una presencia aplastante domina el lugar. Sor Talgron cae de rodillas al reconocer al recién llegado. Levántate, hijo mío. El primarca Lorgar se revela ante él. Dorado, terrible, sublime. Su sola presencia infunde pánico reverencial entre la multitud. Erebus camina a su lado, con una sonrisa contenida, hablando en nombre de Luricen. Lorgar fija su mirada incandescente en el anciano sacerdote, que tiembla incapaz de sostenerla. Es el líder del culto al emperador de este mundo. Sor Talgron, aún de rodillas, suplica. Recuerda su juramento. Suplica que se respete su palabra. No me convirtáis en un mentiroso, Erebus. Erebus responde con desdén. Os estáis volviendo blando, hermano. Sor Talgron argumenta que los habitantes veneran al emperador de forma primitiva, pero sincera. Explica que podrían ser instruidos en la verdad imperial. Revela que en el templo ha visto una copia del Lectio Divinitatus. Lorgar se detiene. ¿Una copia del Lectio Divinitatus? El primarca ordena que el sacerdote sea llevado con ellos. Mientras ascienden por las escaleras, Lorgar habla con voz serena, casi melancólica. Ese libro ya no significa nada para mí. Confiesa que está escribiendo una nueva obra. Una obra que superará todo lo anterior. Mi verdadera obra maestra. Cor Feiron se une al grupo. Sor Talgron, cada vez más inquieto, pregunta si van a condenar a todo un pueblo por haber estado aislado de Terra durante milenios. La ignorancia no es excusa para la blasfemia. Lorgar rodea con un brazo a Sor Talgron, como un padre que consuela a un hijo. Habla de sacrificios, de verdades dolorosas, de la necesidad de destruir para construir algo más puro. Con una señal casi imperceptible, autoriza la ejecución. Erebus apuñala al anciano sacerdote en el cuello. La sangre brota caliente. Con ella, dibuja una estrella de 8 puntas en su frente. Luego arroja el cuerpo sin vida por las escaleras del templo. Sin aviso, la primera compañía abre fuego. Vólteres, cañones automáticos, lanzallamas. La multitud es masacrada sistemáticamente. Hombres, mujeres y niños caen por igual. Los astartes recargan con calma ritual y continúan disparando hasta que no queda vida. Lorgar obliga a Sor Talgron a presenciar la matanza. Le toma el rostro y lo obliga a mirar. ¿Confías en mí? Sor Talgron no puede hablar. Su fe se quiebra.
Finalmente, asiente. Lorgar sonríe. Esto era necesario. Esta es su voluntad. Esta es su compasión. Tras la masacre, los exterminadores recorren el campo y ejecutan a los heridos y supervivientes. No queda ningún testigo. Lorgar exige lealtad absoluta. ¿Me seguirías al infierno si te lo pidiera? Sí, os seguiré. No importa dónde. La tensión desaparece del rostro del primarca. Una serenidad terrible lo envuelve. Revela entonces el título de su nueva obra. La he llamado el libro de Lorgar. Lorgar ríe suavemente. Sus ojos arden con una fe nueva, oscura y absoluta. ¿Qué recuerdas de las antiguas creencias de Colchis?